Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen día, andan? ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas. Buen día, Sí, Cande. Ari, deja de hacer quilombo. Yo no. Deja de hacer No. quilombo. Eh, Buen día, Fer. Buen día, Mariano. ¿Ustedes habían utilizado alguna vez la palabra tipejo No. como insulto? No, La verdad creo que la vi por última vez en una historieta de Condorito, hace 25 años. Sí. Igual viste que se vuelven a poner de moda, como cuando Cristina dijo machirulo y volvió, era una palabra que no estaba. A mí no me parece muy fuerte tampoco. A vos te hizo una campaña de marketing extraordinaria, hay que agradecerle. No entendí que lo que hizo el ministro Caputo. La estrategia, ¿no entendiste? No, claro, porque uno tiene una cuenta de Twitter, pone algo, lo ven sus seguidores, más o menos, qué sé yo, su universo de seguidores. Cuando el tipo te contesta, lo pasa a ver el universo de seguidores de él. Claro. Y pasamos de 200.000 reproducciones que tenía el tweet a más de 2 millones. Así que, amigo, gracias. Yo entiendo que le pegaste en un costado que le dolió. Y pobre, se Quiso- rompió el alma trabajando toda la vida. A mí me destrozó esa frase, porque realmente creo que nadie puede tener empatía con... O sea, es muy difícil tener empatía con un tipo que te endeudó por 100 años, que te metió en el fondo y que además tiene esa declaración jurada. No, pero además, vos, si trabajaste toda tu vida, te rompiste el lomo. Claro. No el alma. No el alma. El alma, El alma se la- es otra cosa. No, bueno, El alma la vendió, el alma la vendió trabajás hace en finanzas toda tu vida, Te terminás rompes el alma. rompiendo tu alma, Rompiendo- vos rompiendo sí. tu alma. ¿Sabes que no había pensado eso? Yo tampoco. No, y El lomo. hay otro ítem que me parece interesante, que es este tipo de respuestas son preocupantes de un funcionario, porque lo peor que le puede hacer un periodista es desmentirle lo que dice. De acá hace un posteo larguísimo donde no objeta nada de lo que vos dijiste. Que además ni siquiera fuiste muy expansivo en el No. tuit. Vos mostraste un gráfico y le pusiste contexto a un gráfico, nada más. Claro. Entonces, responderte de una manera agresiva que no desmiente, que no desacredita la información vertida Sí. y lo pone en un aprieto a él y me parece que te sube el precio a vos. Repasemos el intercambio, por si ¿Tenés alguien ahí se lo el- perdió. Tenemos a partir del 34, ¿no? Ahí está. Ay. Yo había tuiteado, como cuenta Mariano, dos datos públicos, que es que Caputo, nosotros hablamos bastante de eso, dijo el otro día que vas a tener que vender tus dólares para pagar los impuestos. Y yo dije, bueno, el ministro quiere, ahí está, este es el tuit original, que dice el ministro de Economía Luis Caputo, declaró todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior, pero te pide a vos que vendas tus ahorros para pagar la luz. Y estaba la copia de la declaración jurada, que es de acceso público, vuelvo a repetir esto, entran a la página de la Oficina Anticorrupción, ponen Caputo, el año de la declaración jurada, y ahí la obtienen, no hay nada raro. Esta es la última. Esta es la última, la de 2023, la que presentó en febrero de este año, el 23 de febrero de este año, para ingresar como ministro de Economía. Sobre eso es que el ministro Caputo no le gustó. Esto fue el sábado y se ve que, no sé, se tomó un par de días para pensar una respuesta y contestó, mi plata me las... Tienes un número muy alto para cualquier humano normal. Un palo verde, un palo y pico verde para el Messi de la finanza no es muchísimo. Bueno, así que es tengo muy dudas raro. de si reportó como corresponde o hay un subreporte. Yo esa es la primera fortuna. pregunta que me hago, y está todo más detallado en la nota, es que si hablamos del Messi de las finanzas o del Picasso de las declaraciones juradas. Porque todo parece ser un dibujo esta declaración jurada. De verdad, si te dedicaste 30 años a estar en la crema de la crema del sistema financiero y tenés declarado un patrimonio de 2,5 millones de dólares, incluida casa, autos, a eso hay que restarle, ¿sí? O sea, la plata líquida que tiene son 1.000 millones de pesos, que no es nada para los mortales, son 1 millón y pico de dólares, ¿sí? Yo sé que ninguno de esta mesa lo va a tener, Ni cerca. ninguno de los que está escuchando, o por ahí alguno, sí, pero no es mucha plata. No para el Messi de las finanzas. Claro, me parece muy, muy extraño. Pero el dato que más me llamó la atención es que él incluso perdió plata. ¿Cómo perdió O sea, plata? porque a mí esta respuesta... ¿Qué sería de- la etapa PSG del Messi de las finanzas esta? Claro, a El mí Jorge esta, Cordon de las finanzas. esta respuesta de Caputo me hizo ir a buscar la declaración jurada anterior. Mm, Que es la de 2018, cuando él era presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. Recordemos esa gestión, el hombre primero fue secretario de Finanzas, después ministro de Finanzas, después presidente del Banco Central, y entre otras cosas, está bien detallado en la nota que publicamos hoy, está imputado en la causa judicial por la deuda con el FMI. Sí. ¿Por qué? Porque él es uno de los que firma esa deuda
y la ley no le permite firmar esa deuda. O sea que ahí tiene otros tantos... También estuvo imputado en dólar futuro, ¿no es cierto? Y lo hicieron zafar. Tuvo una causa por usar información privilegiada, que es el segundo punto de su respuesta, descargo. que él dice que no usa. Ahí está. Pero después lo que más me llamó la atención es esto que estamos mostrando ahora en pantalla. Su declaración jurada de 2018... Su declaración jurada de 2018, que es cuando sale del gobierno de Macri, era de 145 millones de pesos. En ese momento el dólar estaba a 37. Eso te da un patrimonio de 3.900.000 dólares. 4 palos. ¿Sí? 4 palos. Perfecto. En la declaración jurada de 2023, que la presentó después de la mega devaluación, las declaraciones juradas tienen fecha de presentación. ¿Sí? La presentó el 23 de febrero. Ese día el dólar estaba a 857 pesos. Eso te da una declaración jurada de 2.600.000. O sea que en los 4 años, casi 5, que el hombre se rompió el alma en el sistema financiero, se descapitalizó en dólares. O sea, tiene una declaración jurada de 1.200.000 dólares menos que la que dejó hace 5 años. Es muy extraño. Es llamativo. Inverosímil, es la palabra que yo uso. Un dibujo, si quieren ir un poco más allá, o que lo explique. Ahora... Si Luis Caputo se descapitalizó en dólares, casi el 30% de su capital, en 5 años, muy Messi de las finanzas no es. O sus declaraciones juradas del día 2018 o la de ahora, o algo no es real. Esta es para mí la primera pregunta que me surge después de todo esto y que debería explicar el ministro. Yo estoy esperando ahora su ¿No nueva te dio respuesta. una nota? Pues sería mucho más útil que andar, viste, yendo y viniendo en Twitter. Creo que sería una nota muy interesante. Sería interesantísima. Sí, más que conmigo, bueno, conmigo y con toda la mesa económica Sí, claro. del Destape, con Navarro, con Cande, y hay muchas preguntas en materia económica y financiera para... Cuando quiera, ¿no? A mí me sorprende Sí, un poco más que invitado. en la segunda fase, es la segunda, ¿no? El que está Empieza la segunda funcionario, fase, sí. sí. como funcionario todavía le moleste la publicación de las declaraciones juradas. Un funcionario tiene que saber que las declaraciones juradas son públicas, listo, Claro. ya está. Son públicas, ya está. sí. Pero no hay ninguna. Si vos te dedicaras a hacer una campaña de afiches publicando en la vía pública la declaración jurada de Caputo, no se tiene que molestar. Es parte intrínseca de la función. Ahora, la respuesta es una locura. Es Sí. decir, te habla de un tipo que, mirá que estamos en un gobierno donde el equilibrio emocional no abunda, pero la verdad que la respuesta te habla de alguien que tiene reacciones un poco intempestivas. Y si bien su declaración jurada es notoriamente contradictoria con su postulado y con la confianza que debería tener en el sistema bancario en el país, no lo es para la filosofía libertaria de Milei, que dice que hay que evadir, que hay que tener dólares, que hay que fugar, Claro. etcétera, etcétera. Así que ahí no tendría por qué preocuparse, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas más interesantes. Primero, ¿qué más declara y qué más no declara? Por ejemplo, la colega Emilia Delfino descubrió que Caputo tenía una sociedad en Islas Caimán que se llama Noctua, que eso no figura en ninguna de sus declaraciones y él sigue sin declararlas. Sí declara una firma en Canadá, ¿sí? Que se llama Ancora Investments, donde dice que tiene 100 millones de pesos. Es una inversora, pero no declara en qué invierte, por lo cual no lo sabemos. El otro dato interesante de la declaración jurada de Caputo, él dice que... Es bueno, Graf. Él dice que se desvinculó de Anker Latinoamericana, que era su consultora. Sí, claro. Bueno. La que compartía con el presidente del Banco Central, Con Santiago Bausili. Bueno, ellos dijeron que la cerraron el 30 de noviembre. Ahora, yo fui al boletín oficial, que también es público, les recomiendo que entren, es muy divertido, y Bah. busqué Anker Latinoamericana, Divertidísimo. y lo último que hay es del 22 de febrero de este año, que es el día anterior a que presentó su declaración jurada. Y ese día ponen que hicieron una asamblea el 30 de noviembre, anda a chequearlo. La escribana es Inés Marcela Caputo, no sé si es pariente, pero... sí, casi que están en la calle Caputo, esquina Caputo. Sí. Pero esto es real, Inés Marcela Caputo. No es la que compra muebles. Y ahora voy a eso. Y no es que cerraron, sino que dejaron de ser parte del directorio. Ahora, tuvieron 2 meses de gobierno con la consultora andando y el día antes de presentar su declaración jurada la dan de baja. Y el otro dato que me pareció interesante, yo me había olvidado, es que Caputo, Luis Caputo, le prestó plata a Caputo Hermanos. Caputo Hermanos
es de los hermanos de Caputo. O sea, es Caputo, esquina Caputo, piso Caputo, departamento Caputo. Y Que más por el o lado de menos. Nicky Caputo. Nicky es primo, Nicky es Mirgor. primo. Ah, Nicky es primo. claro. En la declaración jurada de 2018 dice que Caputo, el ministro, le prestó plata a Caputo Hermanos. Caputo Hermanos es una constructora que tienen sus hermanos, que se llaman Flavio Luis, también puso Luis también, el papá no era muy creativo. Tiene dos, o sea, tiene un hermano que se llama igual que él. Flavio Luis Nicolás Caputo, y tiene otro que se llama ok, eso. Hugo Luis Pascual Caputo. Era el nombre de la familia. Se ve que chicos. Luis era... Acepten las tradiciones de El este ministro país. se llama Luis Andrés Caputo. ¿Sí? Bueno, le prestó 200.000 pesos, que en ese momento eran 5.390 dólares. De Caputo Hermanos salieron los pagos a Revolución Federal. Yo no quiero pensar que el ministro Caputo le prestó plata a una sociedad que después financió a un grupo que decía que los kirchneristas tenían que estar todos presos o exiliados o muertos. Eso decía este chico que tenía una carpintería en Pero vos Boulogne. podés querer creerlo o no, pero lo dice él mismo en su declaración jurada. Es verdad. Bueno, Es un- el ministro le prestó esa plata. Sería bueno, si nos da una entrevista, preguntarle, ¿usted qué piensa de que usted le prestó plata a una empresa de su familia y esa empresa de su familia se la dio a una carpintería en Boulogne para un edificio que se hacía a 1000 kilómetros en Vaca Muerta, dirigida por un pibe que no sabía hacer muebles, pero que sí sabía organizar marchas diciendo que había que matar kirchneristas? Es todo muy extraño. Por eso hay muchas preguntas para hacerle al Esa ministro. cuestión, yo me acuerdo cuando empezó el macrismo, que ahí, bueno, analicé algunas de las declaraciones juradas. El tema de los préstamos cruzados es muy Sí. común en las declaraciones juradas, ¿no? Me acuerdo que Macri tenía algo prestado a Nicky Caputo y Nicky Caputo tenía algo prestado, ¿no? Sí. Incluso, son cosas raras. Sí, Se ve ya que hay sé. alguna maniobra que sirve para de Contabilidad evasión. creativa, se Claro, dice. alguna cosa así. que- Contabilidad creativa es un gran término. Tremendo. Siempre se le ponen nombres lindos a esas cosas. Sí, claro, pues si le pones el nombre que corresponde, Contabilidad estafadora. queda mal. Ahora en un rato, Cande, nos vas a Sí. estar contando porque ya desde los principales órganos de comunicación del sistema financiero global le empezaron a picar el boleto a Caputo y a Milei. Sí. Algo que nosotros acá venimos contando allá hace un par de semanas, pero que llegó a las primeras planas y también tenemos algunos datos nuevos de economía. Y Mariano, en un rato también quiero que nos cuentes, porque se viene el segundo capítulo de la reforma laboral. Ahora ya van a avanzar por lo que tuvieron que dejar afuera de la ley de bases, de esos capítulos que se fueron podando por el camino. Pero quería repasar un poco cómo sigue esta historia de la pelea entre los Milei y Victoria Villarruel. Digo los Milei porque ahí en realidad la que lleva la batuta es Karina Milei. Dimos varios detalles en el Destape el fin de semana, escribí el domingo yo, el lunes también Diego Genú con una columna muy interesante al respecto. Y la verdad es que en Argentina hay una larga historia, una larga tradición de peleas entre presidentes y vices, con una regularidad que se fue repitiendo en cada uno de estos episodios, que uno puede empezar por Menem en los 90s y que se reiteró con De la Rúa, le pasó también, pasó con Cristina, pasó con Alberto Fernández, obviamente. Y la regularidad es que cuando estalla algún quilombo entre el presidente y el vice, en general, no es el final de una secuencia de problemas para el gobierno, sino el comienzo de una secuencia de problemas para el gobierno en cuestión. Pero ayer Jonathan Viale, que habla directamente con Milei, cuando Jonathan Viale dice a alguien muy importante, el gobierno me dijo, ustedes tienen que interpretar, Javier Milei me escribió en el WhatsApp, porque así es como se manejan, perdón que cuente los hilos detrás del truco. Bueno, hagan ese ejercicio. Reemplacen él una fuente muy importante del gobierno por el nombre del presidente y escuchen lo que decía anoche Jonathan Viale sobre la relación con la vice, porque está todo clarísimo, blanco sobre negro. Y entonces le contesta que sería Caputo, si te hubiera mandado a alguien ya estarías callado. ¿Cómo? Insiste más abajo el supuesto Caputo. No tolero la disidencia interna. Sigan por este camino y los vamos a romper. ¿Qué le pasa? ¿Qué intenta mostrar el gobierno? Digo, que nada ni nadie está por encima de Milei, ya lo sabemos. Ni por encima de Karina, ni de Santiago Caputo.
alguna vez lo dijo Milei, la santísima trinidad del Poder Nacional, somos nosotros tres. Somos nosotros tres y nadie más. Ok. Karina, Santiago, que no es ese no es Santiago, es más jovencito, y Javier Milei. ¿Es normal que haya internas? Claro que sí. ¿Es normal este nivel de violencia para resolver una interna? A mí me parece que no, parece kirchnerismo de derecha, muchachos. Parece kirchnerismo de derecha. Bueno, esa es la primera parte del informe, pero después Viale habla de la relación entre Villarroel y Milei, que es lo que comentábamos hace un rato. Tenemos el tape, si no en el otro, en el tape 4 está lo de Majul y después pegado lo de Viale. Porque es realmente muy fuerte la manera que lo dicen, por eso queremos mostrarlo. Nos dijo un miembro de la mesa chica del gobierno, Villarroel está más cerca de la casta que de la fuerza del cielo. Me dijo esta mañana una persona muy importante de este gobierno. Está todo roto. Incluso esta misma fuente, muy importante, llegó a decir, Victoria ya no es parte del gobierno. Sigue, pero por una cuestión institucional. Bueno, ahí está. Una Fuerte. fuente muy importante, que es Javier Milei, completo yo, le dijo que Victoria Villarroel ya no es parte del gobierno. Y le dijo que está todo roto. Epa. Insisto, la fuente de Jonathan Viale es Javier Milei. Vos mismo, Ari, contaste cómo en reuniones familiares, digo... Tuvieron una cena muy linda en Olivos un sábado a la noche con Jonathan Goldfarb, que es un hombre real, por eso figura así, y su mujer y sus hijos. Por eso, asumamos por un momento que es otra fuente la que le dice esto. Él no lo va a contar al aire sin consultarlo con Milei. Está claro que esta información está pasada por el filtro Qué triste de la laburar Casa así, ¿no? Rosada. Qué triste vivir así. Como cuál de todos los protagonistas. No, Qué poco, el ¿no? hijo de Mauro Viale. Ah. Qué triste ser un simple, qué sé yo. Pero Vocero. depende de cuáles sean tus expectativas en la vida, Ari. Hay gente que la cuenta a fin de mes le Claro, vos satisface sabés- y le genera felicidad y endorfinas. Ah, debe ¿Sabés tener cuál es la declaración jurada de Johnny Johnny? Viale, no, porque no tiene que presentarla. Tal vez así se explica. Claro, claro. Tenemos el 15 también, donde Johnny sigue repasando la lista de gente que expulsó Milei porque ese también es un cuento interesante, ¿no? Todos los más cercanos, los que estuvieron con Milei antes de la campaña presidencial, ya están lejos. Ah. Villarroel, Marra, Maslatón, Pose. Kikuchi, Pose. Y Villarroel, obviamente, que es la última de esa lista, y como dice el propio Viale, no la puede echar. Milei ha usado mucho la guillotina. Mucho. Guillermo Ferraro, ¿te acordás? El primer ministro de Infraestructura. Flavia Rollón de Minería. Osvaldo Giordano del ANSES. Omar Yacín de Trabajo. Son más, estamos resumiendo, ¿no? Nicolás Pose, nada menos que el jefe de gabinete. Nunca supimos bien por qué lo echó. Presumimos, pero no sabemos. Pablo de la Torre. Che, no se habló más de Pablo de la Torre. De Capital Humano. Y esas OEA. Fausto Espotorno, del Consejo de Asesores, Teddy Caragosian, del Consejo de Asesores el otro día, y Julio Garro de Deport. Esta gente voló por 3 motivos. Contradijo a Milei, o metió la mano en la lata, o armó operaciones políticas. En esta lista también debería figurar Villarroel, pero Milei no la puede echar. La quiere echar, pero no la va a echar, porque llegó gracias al voto de la gente. Bueno, más claro, échenle agua, ¿no? A esa lista que mostraba, que es la lista de funcionarios, es una versión reducida. Hay más de 50 funcionarios que ya dejaron su lugar, funcionarios de primera y segunda línea. Pablo Salinas hace un recuento muy interesante permanentemente en su cuenta de Twitter sobre la pérdida de funcionarios del gobierno. Hay que sumarle, como decía, la pérdida de figuras de su círculo político, ¿no? Gente que lo acompañó en toda su carrera. Es cierto que no fue una carrera larguísima, fue todo en un par de años, pero que a partir de que Milei se empieza a sentir cerca de la presidencia, les empieza a soltar la mano, los empieza a alargar y empieza a armar este nuevo círculo. Bueno, probablemente no haya algo tal como un círculo político de Javier Milei. No exista algo así como un círculo político. Probablemente al final del camino sea lo que siempre sospechamos. Un tipo solitario que por los movimientos del destino
cual la película Desde el Jardín, llega a lo más alto del poder y se encuentra en una situación que le resulta francamente inmanejable, pero que permanece, digamos, del mismo modo en que permanece Victoria Villarroel, a pesar de los deseos del presidente. Javier Milei permanece ahí porque el sistema político no está en condiciones en este momento de absorber una crisis o de procesar una crisis que genere la salida del presidente de la Nación. Ahí ya hay otros temas a discutir, por qué el sistema político decide sostener a un tipo que está resuelto a romperlo con las pocas herramientas que tiene, por qué el sistema político no aísla por completo a una persona con ese grado de toxicidad. Son otros temas. Pero está ahí, digamos. Yo honestamente no creo que exista algo como un círculo político. El tipo no tiene amistades físicas, no tiene relaciones de contención a la vista, por lo menos en lo que hablamos de seres humanos, por supuesto, ¿no? Seres humanos terrenales, corpóreos, no los tiene, salvo su hermana, digamos, todo. Y un profesor de empieza y economía termina que en le su manda hermana. felicitaciones a través del WhatsApp de una tercera No, persona. está incapacitado para hacer cualquier tipo de construcción, eso está claro. O sea, todo lo que empieza a representar alguna pequeña construcción, inmediatamente lo Sí, destruye. excepto que esté supervisado directamente por Karina. Porque en realidad el fondo de la pelea con Villarroel, y nosotros lo contamos, es que Karina y Javier Milei, y sobre todo Karina, que es la que lleva las riendas del proyecto de poder, me parece, mientras Milei juega a ser una superestrella, ve en Villarroel una amenaza directa a esa construcción de poder que está haciendo en todo el país, que ahora en el mes de agosto va a hacer un acto muy importante porque ya por lo menos tienen planeado conseguir la personería en la cantidad de distritos necesarios como para tener personería a nivel nacional y ya no depender de alianzas con otros sectores para armar sus listas y para armar sus boletas en las elecciones del año que viene. Karina, quiero ver cómo Entre- sale del gobierno, Como sale. en términos patrimoniales, porque Ah. entró indigente casi. Sí. No, Bueno, pero si se la gasta toda en entradas para ir a ver a Luis Miguel, no creo que salga con mucho. no, entró con un depto que heredó, Ujú. 28, menos de 300.000 pesos. Los libertarios no le dicen Y- virgen a las personas que tienen esa condición, que nunca tuvieron un trabajo en relación de dependencia, que no Sí. se les conoce. Y una Virgen de deuda Willy. Actividad empresaria. y deudas. O sea, debía 1 millón de pesos al sistema bancario, 400 lucas al Banco Santander, 680 lucas al ICBC Estaba pedaleando deudas a lo loco. y tenía, sí, 300 lucas menos, 250 lucas en la caja de... Básicamente, Karina Milei entró con lo opuesto al gobierno. Con lo opuesto, con la ropa que tenía puesta. Y un departamento que heredó. Hay que ver cómo sale. Sí. Ya que hablábamos de la construcción de poder y del año que viene, un par de datos sobre la reforma política que se está empezando a discutir. Porque tenía dos grandes capítulos la reforma política. Una tenía que ver con reemplazar la boleta partidaria por una boleta única y el otro tenía que ver con la eliminación de las PASO. Hoy, por cómo están las negociaciones entre el gobierno y los bloques aliados o que le pueden prestar votos, no sale ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere boleta única, porque se dio cuenta de que ahora la boleta partidaria a ellos les conviene, y porque la oposición, que viene pidiendo hace años que se eliminen las PASO, ahora no quiere eliminar las PASO, pues se dieron cuenta de que las PASO les sirven, los radicales, lo del PRO y todo eso, Estoy se re a dieron favor cuenta de- de que sin las PASO están al horno. Re a favor de eliminar las pasos para presidente. No así para legislativas. Es un buen punto medio. Se están Históricamente, discutiendo- viste que los oficialismos quieren eliminar las PASO y las oposiciones no. Exactamente. Y no importa de qué partido, el que es gobierno quiere eliminar las PASO. Bueno, está pasando otra vez lo Está mismo. pasoando eso. Veremos a ver qué avanza y qué no de esta reforma. Juan. Malísimo el Lo chiste. que sí entiendo es que puede haber algún consenso para que las PASO sean más cerca de las elecciones generales, que no haya esos 2-3 meses de incertidumbre Te pido en el por medio, favor, es imposible eso. que se han demostrado ser muy problemáticos en experiencias pasadas. Tenemos un par de tips más para seguir ahondando en la Pasen un interna. gobierno. Quería quedarme una cosita Sí. más del tema Villarroel, porque no me termina de quedar claro en este momento
el detonante. Porque no creo que el tuit de Francia haya sido tan grave como para romper la No, al relación. punto tal que Javier Milei retuiteó exactamente un texto que contenía los mismos postulados que el tuit de Villarroel, Sí. antes de que saliera el tuit de Así Villarroel. es. Y después Karina Milei fue a disculparse en la Embajada de Francia por el contenido del tuit de Victoria Villarroel. No hace tanto fue lo del Pacto de Mayo que no fue directamente y al otro Claro. día estaba. Tal vez quedó alguna Aparecieron bronca. varias encuestas con Villarroel por encima de Milei. Ahí hay varias cuestiones. La relación es mala desde la campaña, esto lo veníamos comentando. A mí lo que me dijeron que es que lo que detonó todo, creo que lo hablamos ayer, fue que en el medio del quilombo que hay en el Congreso en este momento, a ver quién preside la comisión bicameral de inteligencia, Villarroel sugirió el nombre de un senador que responda a Mauricio Macri. Y eso hizo que Caputo y Karina Milei piensen que Villarroel con Macri están queriendo de alguna manera ponerles el pie encima del armado de inteligencia que además hoy recibió un financiamiento interesante, ¿no, Ari? 100.000 millones de pesos hoy aparecen en el boletín oficial, pero además especificando que son para fondos reservados, que es una suerte de W40 de las operaciones mediáticas y judiciales. Claro. O sea, cada vez que necesitas que un periodista diga exactamente lo que piensa, llega un dinero de la CIDE. O para financiar actividad que un juez- online, que no es barata. Bueno, ese debe ser otro de los destinos, sí, el uso de los fondos reservados para todo el sistema de persecución. Ayer lo mencionábamos, ¿no? Salió una nota muy buena en la revista Crisis sobre cómo es todo el sistema de persecución que armó Milei y Santiago Caputo y toda esa banda a través del Gordo Dan y Traductor y no me acuerdo cuál es más. Y John Doe y demás. Exacto, sí, pero es mucha guita. O sea, Como muestra, podríamos 100 recordar millones que de la dólares. CIDE destinó $400.000 de fondo reservado a Carlos Tejeldín para desviar la investigación del atentado contra la AMIA. Hoy, el atentado contra la AMIA, nuevamente, y como debe ser cada año y cada momento, motivo para que la dirigencia comunitaria se rasgue las vestiduras, que hable de que todo el mundo es terrorista y demás, de la CIDE que hoy se vuelve a No dice empoderar nada. con esa cantidad de guita, salió con una pequeña porción de lo que hoy se está incorporando como gastos reservados, salió el pago a Tejeldín. Tengo una nota divertida para la redacción, me van a putear, pero esperen 24 horas y hagan el listado de periodistas que no dicen nada de estos fondos reservados de la CIDE. No estoy tan Nadie seguro. quiere hacer esa nota. Y por la negativa es difícil entrar. Me parece que suena, puede Solo para tener, divertirme, ¿no? sí, bueno, yo creo que es para consumo interno, no para... Sí, claro. Igual lo interesante es ¿Cuánto cómo... será un sobre? Perdón, que yo nunca ¿Cómo? recibí. ¿Ustedes saben ¿Cuánto será un sobre? Depende. Debe haber depende. Hay debe distintos haber, talles. claro. Small, medium, XL. Claro. Si no, es en hay- dólares, es... No, le dieron pesos a la CIDE. Por ahí lo cambian. Por ahí Oye, los usan para, para ir a para bajar comprar el dólar. contado con liqui, los Lo- usan para bajar el contado con liqui. Ojo. Ahora con puede ser billete eso. de 10.000 es otra cosa. Pero Con ¿cuánto billete de será 10.000 el sobre, el alta gama, No, ni idea. el all inclusive? Pack tipo coso de cuero, levantavidrio. No, me parece que El pack fútbol también, ¿no? Los Para de, ver los los de partidos alta del fin de gama semana. incluyen otro tipo de prebendas y otro tipo de favorecimientos y no solo plata en efectivo. La plata, a mí me parece que la plata en efectivo, lo que históricamente se consideraba el sobre de la CIDE, era el pago frecuente, recurrente a 2 o 3, 5, 10, 20 comunicadores, casi te diría que de gama media. A mí me parece que en determinado nivel ya los negocios corren por un andarivel distinto que es la plata en efectivo. La plata en efectivo es más... Si es en pesos, además es molesto, ¿no? Son a mí muchos me parece, pesos. a mí me parece que sí, que la plata en efectivo Pero por ahí para... van a las cuevas, queda muy cerca la CIDE de las cuevas. Entonces por ahí van a las cuevas, con eso bajan el dólar blue. Es win-win, ¿eh? No, si llevan pesos, llevan dólares, no bajan el dólar. Vos blue. pensás, Claro, Ari, sube. sube. Ari, vos pensás que soy muy malo para la esto. plata en efectivo... Por eso Caputo pierde plata, porque hace ese tipo de cuentas, ¿te da? No, la plata en efectivo te exige un paso enojoso que es el blanqueo de la misma. Claro. Sí. Bueno, estos mismos gobiernos se encargan de dar Sí, otra de vez nuevo, oportunidades. a determinados periodistas que están en un nivel, digamos, que están en un parnaso periodístico, me parece que los pones en una situación incómoda. Hay con algunos que plata en entraron efectivo. igual en el blanqueo pasado. Hay un par. ¿Sí? Sí. No, pero no, yo lo que digo es que el famoso sobre es más para para el los periodista
que tiene la suela gastada. Ahora, y te recuerdo otro, recién recordabas durante el menemismo el pago para desviar la investigación de la AMIA. Acá estoy viendo un tuit del CELS que es muy bueno, cosas que pagó la CIDE con fondos reservados. A ver. Sobornos para desviar la investigación del atentado a la AMIA, es el que mencionabas recién, coimas para la aprobación de leyes, la ley Banelco, Sí. y operaciones mediáticas para desprestigiar políticos sindicalistas referentes, viajes de espías, jueces y políticos y acompañantes al exterior, armado de causas judiciales con intervenciones telefónicas, infiltración en asambleas sociales y sindicales, inteligencia sobre periodistas y, la que vos decías, granja de trolls. Así Está es. todo ahí en un hilo de tweets del CELS. Lo divertido es que cuando se dan estas internas, empiezan a pelear. Hay algunos de estos periodistas que ven sus lealtades tironeadas. Ojo, si hay viaje ¿No? con acompañante, ya no es. ¿Viste que no era plata? Es te digo, un viaje por Europa, un mes todo pago. Veamos qué estaba pasando ayer en La Nación Se Más. pone nervioso Lantos por eso. ¿Estás nervioso? ¿Te pasó? No, pero después el Tano me pide que ponga más pero videos y no, me vos hincha la tranquilo, bola. tranquilo que Quería yo no- comentar una cosa tranquilo antes de que le pasar doy de sobre tema. al Tano para poder hacer esto. La cuenta esta que se adjudica a Santiago Caputo ayer La cerraron después de que subiera fotos de armas, sí. Pero en La Nación Más están tironeados, porque justamente estaban recibiendo de un solo lado, o de lo que suponían que era un solo lado, Sí. y de repente ven que hay más de un bando, y eso se empieza a notar al Es el aire. famoso, che, el de allá me ofreció más. ¿A quién quieres más? ¿A tu Hay mamá un o a tu sketch papá? de Ginsburg muy bueno de eso. ¿De qué? Que iban cayendo los sobres. Claro, es verdad, estaba con Haddad. sí. ¿No estaba con Haddad? Eran Con Maldad Fontova. y... Con Fontova no era ese sketch. Nada. Ah, es verdad, es verdad. es Con verdad. Fontova. Sí, era Fontova y Ginsburg haciendo los roles de Maldad Claro, y hacían creo que era ahí está. Bobo Bardi o una cosa así. Sí. Claro, era Los buenísimo dos ese sketch. personajes. Vamos al tape, Tano, así después no me retás. Autorizar o decir que no hablaba en nombre del gobierno argentino la vicepresidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación. Es una ruptura, es un divorcio anticipado, están fogoneando un divorcio anticipado entre el presidente, Nacho, el presidente estaba muy enojado. Muy con Victoria enojado, Villarruel. muy enojado, muy casi furioso, ¿viste? Al presidente no le gusta que se diga que le agarró un ataque de furia, pero sí, lo tuvo el viernes sobre todo, estaba muy enojado, dijo barbaridades de la vicepresidenta. Claro, porque hubo uno que apareció con Alejandro Fantino en una larguísima conversación. Sí, ahí, muy rica. ahí llegó sedado. Claro, que ahí fue bastante diplomático, dijo Sí, otra barbaridad de otro tenor, de otros temas. Sí, pero en ese tema a ver, se contuvo. sobre Bueno, ahí se empiezan a ver los tironeos. Y queda uno más, ¿no? Que es el 1. Que es el 1 donde también sigue ahí Rossi, que es uno de los tironeados, porque tiene terminales en Córdoba, en Buenos Aires, en distintos barrios de la ciudad porteña. Le dice, che, no se peleen, no es para tanto. entornos fogonean esta ruptura, Todo se agrava. los entornos están haciendo que esta nave choque. Si hay algo que no puede... Hay dos relaciones que Milei debería cuidar con mucha atención, con mucha inteligencia emocional, política. La relación con Mauricio Macri y la relación con Victoria Villarruel. O mejor dicho, en orden de prelación, la relación con Victoria Villarruel y la con Mauricio Macri. Una por identidad y la otra por necesidad política por ahora. Después del año que viene, cuando sean las elecciones parlamentarias, Nacho, y cada uno saque el... Puedes digamos, barajar y dar de nuevo, veremos. si quieres, correcto. Pero hasta el año que viene... Es más, necesitas O tal cuidar vez- incluso el radicalismo. O tal al vez hay sector un- del radicalismo. que ¿Cómo? te ¿Cómo, acompaña. Nacho? No, tal vez hay un armado conjunto con el PRO, con Mauricio Macri. Por eso. ¿Por qué no? Por eso. Milei no lo descarta, ¿eh? Por eso, no. No se peleen, sean buenos. Alcanza para todo, hay 100.000 millones nuevos. Yo veo cada frase y digo, porque además dicen una frase cada uno, le mandan ese corte a uno, después dicen la otra frase para otro, le mandan ese corte a otro, es como muy complejo. Es Yo no muy puedo creer que vean que vean estas cosas. Los compadezco. Que hay una cláusula de trabajo insalubre. Sí, para los que hacen sí, ese sí, repaso. sí. Ahora, es demasiado rápido está ocurriendo esto, ¿no? A eso me refería yo cuando decía que en general ¿Sí? la pelea entre presidente y vice es el comienzo de los problemas para un gobierno y no el final de los problemas para un gobierno. Es decir, hay que ver a partir de ahora cómo se empieza a desarrollar esto, porque lo contábamos ayer, Milei tiene un objetivo que es
representar en la Argentina lo mismo que lograron Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que es que toda la derecha o todo el arco político del centro hacia la derecha se referencia exclusivamente en ellos. Eso es lo que logró Trump y lo puso en la convención republicana de la semana pasada en escena, que era una convención que parecía prácticamente norcoreana por momentos, porque cada discurso era lo bien que baila Trump, lo bien que juega el golf Trump, lo bien... Me hacía acordar a Milei, ¿no? Diciendo, che, qué alto que soy, qué claro que tengo los ojos, era un gran arquero y cantante de una banda de rock. Y Villarroel... Macri es la amenaza del pasado, es la sombra del pasado, es el liderazgo al que él tiene que desterrar para imponerse. Pero Villarroel es una amenaza hacia adelante. Y Villarroel es de alguna manera todo lo que él no es. Es alguien que tiene lazos profundos con el sistema. Ahora, ¿ustedes creen de verdad que el sistema político argentino se puede organizar Milei anti-Milei? Que no es parte de esa megalomanía que él tiene. O sea, el sistema hace 70 años que se organiza peronismo-antiperonismo, con distintos nombres, con distintas variantes, pero eso no cambia, ni no va a cambiar por un personaje como Milei. Yo no sé si no cambia, pero en todo caso estoy seguro que él quiere que cambie. No, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta como factor de análisis. Pero Milei quiere un montón de cosas eso. que no tienen correlato con la realidad. Más acordar, creo que era una frase de Fabio que decía que existen muchos antiperonistas, pero no hay antirradicales, ni eso despiertan. ¿Quién va a ser antimileísta? O sea, bueno, de verdad, vos fíjate, en el armado que hace Kicillof, esto de visitar a Puyaro, de visitar a Nacho Torres, de hablar con Yarlora, hay una idea de generar, si vos querés, un polo democrático, claro, o como fuera, y eso es, pero lo no podés con, llamar democrático, pero no con es Milei anti-Milei. como... No, es anti-Milei, es anti-ultraderecha. yo creo que si la actual oposición se define como anti-Milei, es una derrota absoluta. Pero es una historia en desarrollo. Vos es difícil incluso hablar de mileísmo como... Pero por eso, no hay... Pero es una cuestión de tiempo. Claro. Esta construcción que está hoy, que es un barro blando, amorfo, si se solidifica con el tiempo, si se convierte en algo sólido, más temprano que tarde, digamos, si el sistema político finalmente termina dándole ese blindaje, aportándole los elementos que le faltan para solidificarse, etcétera, etcétera, bueno, en algún momento va a terminar quedando un polo de derecha, como decía Nico, referenciado en sí, Javier Milei, o no. Y el a mí polo me opositor. cuesta entrar en Sí, discusión, porque ahí- digo, teniendo la experiencia previa, que era Macri, se quedaban 12 años, ¿se acuerdan? O sea, a esta altura de Macri, la helada, ¿cómo se llamaba? Helada blanca, helada buena, no sé sí. qué. Era 8 años de Macri, 8 Vidal, años de... que se quedaban 1000 años, que se había conformado una nueva, qué sé yo, claro, pues sí, parecen arrolladores en los primeros años de gobierno, todo que ganaron elecciones. La historia después se acomoda, no es todo tan rápido y tan efímero. No, Yo por pero eso yo pensaba- no, 10 yo no años. dejaría de prestarle atención a Digamos, Menem duró 10 años con estabilidad económica, con estabilidad relativa, ¿no? Con Menem era estabilidad Con estabilidad de inflacionaria. precios. Sí. con el peronismo. Bueno, pero ojo, porque ahí está Villarroel, que a diferencia de Milei, que adoptó demasiado rápido, creo, el ropaje gorila, porque tenía un balotaje en el cual tenía que atraer los votos de Patricia Bullrich, que eran votos sobre todo gorilas. Villarroel está haciendo un camino opuesto. Villarroel está haciendo guiños permanentes a un sector del peronismo Sí. que puede sentirse tentado, si ve que el poder vira hacia ahí, de acercarse a ese polo de poder y alejarse de lo que ha sido frente a todos. Lo que pasa es que la instancia Villarroel es posible. Ojo con eso, porque No, por eso está, te digo. está laburando eso. La instancia Villarroel me parece que hace las veces de un seguro. Es operativa, sí y solo sí. El desenlace de Milei es un desenlace cruento. Es un desenlace intempestivo. Es un desenlace no en los términos cronológicos de un mandato. Eso apuesta, sí. Por eso digo, Está bien, pero a ver. si Milei lleva a término el mandato, bien, en los términos en los que incluso lo dejó Mauricio Macri perdiendo la elección, pero en tiempo y forma,
la alternativa Villarroel se diluye por completo. Es decir, la alternativa Villarroel solo está presente en tanto se produce una interrupción prematura de la experiencia de Depende, Milei. porque si esta ruptura que acaban de anunciar ayer, es todo muy fresco, se profundiza, Villarroel podría hasta presentar una alternativa del año que viene. Sería rarísimo. ¿Cuánto sería puede algo capturar inédito, fuera de los pero estamos resortes del Poder viviendo- Ejecutivo? Imagínate, Villarroel estaba destinada a controlar seguridad, justicia, inteligencia. ¿Sí? No Nada tiene le seguridad, no tiene justicia y ahora está mucho más que claro que inteligencia la tiene un chico que no tiene cargo, Santiago Caputo. Entonces, ¿cuánto durás sin resortes económicos, sin resortes de gestión? En tanto, tu jefe, que es el que tiene todos esos resortes, siga en su lugar. ¿Estás ahí? Yo creo que se oficia de vidriera Villarroel. Está Creo que mostrándose nada, como nada. alternativa. Digo, me hace acordar a Cobos, que tuvo 5 minutos de fama, se fue en caravana a Mendoza, decían que era el nuevo presidente, no pasó nada. Es cierto que tienen que cuajar un montón de cosas. Vos siempre decís que es como la selección cuando va al Mundial. Te hace una gran eliminatoria como con Bielsa y después nos quedamos fuera en primera vuelta, o te hace va creciendo y tiene que llegar en la cúspide. Con las elecciones es lo mismo. Tenés que ir creciendo y llegar al momento de las elecciones en tu máximo. Ahora, yo no, de verdad, por ahí es un error mío, pero creo que a veces hay análisis demasiado acelerados de nuevos clivajes políticos en la Argentina y que se terminan repitiendo los mismos de siempre, que es un sector nacional y popular contra un sector conservador, que hace 70 años se expresa en peronismo, antiperonismo. Pensar que alguien puede hacer anti-Milei como ideología, como los antiperonistas son pero antiperonistas, me es parece muy ideológico. lejano. No es ideológico. No, pero el antiperonismo es una ideología muy estable en la Argentina, ¿eh? Sí. Te diría que la más. Sí. O sea, el antiperonismo. No, el que no es ideológico es Milei. Por eso, el antiperonismo hace 80 años que saca entre el 35 y el 40% de los votos, siempre. Incluso cuando volvió Perón del exilio, sacó el 62, el otro 38 lo sacó el antiperonismo. O sea, es una fuerza política muy, muy estable. Y Milei se nutrió de eso. Milei, recordemos, sacó el 30. Y la fagocitó, pero Más hoy se la comió toda a ese antiperonismo. La figura central, vos fijate lo que le cuesta a los radicales hacer algo diferente a lo que dice Milei. Se pone a llorar de Loredo en la Es que puerta el del radicalismo Congreso. perdió toda identidad. Ya no tiene, ya nadie, creo que ni ellos saben qué son. Por eso, Pero la perdió hace 20 años. hace ¿no? 20 años. Sí, la perdió, se la entregó Nunca en se Gualeguay- recuperaron Se la de entregó en la Gualeguaychú al PRO, ¿se acuerdan? Esa reunión en Pero ya Gualeguaychú. llegaron a esa reunión en Gualeguaychú con muy poco para negociar. Rotos. Después de Sí, la sí. Rúa no volvieron a poner un candidato presidencial. Pusieron Porque a Leopoldo Moró, a Leopoldo Moró en sacó el 2003. 3%. Pero en 2007 tuvieron que ir a buscar a La Baña. Sí. No era un radical. En 2011 está bien, pusieron a Ricardito Alfonsín, salió tercero en esa elección, 11% de los votos. En 2015 fueron atrás de Macri, en 2019 fueron atrás de Macri, en 2023 fueron atrás de Bullrich algunos y de Larreta otros. Es decir, el radicalismo hace rato se convirtió en un partido que gobierna algunas provincias, algunas ciudades y que tiene bloques en todas las legislaturas y en el Congreso que le permiten hacer algunos negocios, mantener cierta relevancia. El problema es que el peronismo no se convierte en lo mismo. Total, por eso digo, ojo, en pensar que son anti-Milei. Vuelvan a lo que les dio votos, a lo que les dio gestión, a lo que les dio muchas elecciones. O sea, los datos te muestran que cuando el peronismo gobernó, haciendo las cosas en las que el peronismo creía, le iba bien. Cuando empezó a cambiar, le empezó a ir mal. Pero hay un fenómeno de retomen esa. ultraderechas, que no es de acá, es de todo el mundo, que es como que se come a un sector político. Lo que queda del centro para allá, se lo devora. Vos fijate aparte que Larreta era el presidente hace 2 años. ¿Te acordás? Ya le ponían la banda, ¿no? A Larreta termina perdiendo con Bullrich. Y Bullrich termina totalmente derrotada y diluida en cuestión de semanas con Milei, ¿no? Sí. Me parece que, o sea, Estados Unidos, Trump Por eso. era un marginal del Partido Republicano y hoy el Partido Republicano van todos de rodillas. Más allá de las condiciones de posibilidad, en una época en la cual la realidad nos sorprende permanentemente, me parece que el dato político que yo quería resaltar para que quede bien claro es, existe una lectura de que se está conformando un polo potente de derecha, ultraderecha, y hay más de una figura que se imagina que puede encabezarlo. Milei no es el único, Macri también, de alguna manera, aunque no como candidato.
y Villarroel también. En ese triángulo de disputa de poder me parece que es donde hay que posar el ojo para entender las internas de todo ese gran sector que es el antiperonismo, como vos bien decís, Ari. Veremos, ¿qué pasó? Vamos al tema de la reforma laboral. Me hizo ahí una señal. Sí, que hay una en marcha y otra en preparación. Siempre, ¿no? Es como... Sí, parece que el gobierno está envalentonado y cómo no estarlo con la sanción de la ley bases. Hoy preparándose para la reglamentación del capítulo laboral. Sabemos que ahí está contenida esta reforma considerada por muchos light, que tenía esos ítems que estaban charlados desde el principio por el equipo de Javier Milei, con Guillermo Francos a la cabeza. Y la CGT, sabemos que la ley bases incluyó el fondo de cese, la eliminación de las multas y algunos otros ítems que están un poco más, son ríspidos para los sindicatos en su mayoría, pero que van a estar ahora bajo negociación permanente en la reglamentación. Pero en los planes de fondo del gobierno, y eso es lo que estamos contando hoy en el Destape, figura... No te digo en el mediano y largo plazo, acá estamos hablando de una reglamentación que se espera en las próximas semanas, la próxima semana, 2 semanas, a más tardar, ya debería estar reglamentada por completo la ley bases, incluyendo este capítulo laboral. Y a continuación e inmediatamente el gobierno lo que quiere es acometer la reforma laboral de segunda generación. Vos fíjate cómo se aceleran los tiempos, que ya tienen una reforma laboral que fue muy trabajosa, fue muy compleja de implementar, muy compleja de aprobar en el Congreso, y ya están planificando la segunda fase. Que en realidad la segunda fase es todo aquello que quedó en el camino del proyecto original de ley de bases, ¿no es cierto? Porque son varios artículos que figuraban en aquel proyecto de más de 600 que habían presentado. Ahora eran 60 artículos de reforma laboral. Y que fueron... Quedaron 15. En realidad... Volaron los 60 y después los radicales fueron y pusieron 15 arriba, que algunos coincidían con los originales. Sí, bueno, los radicales que lograron la magia de ponerse a la derecha del gobierno libertario, no lo lograron, pero quizás ahora tengan la revancha. Pero acá estamos hablando de una reforma laboral fase 2, le denominábamos, o de segunda generación, que sí, efectivamente va a contemplar muchos de los ítems que estaban contenidos en el DNU 70/23, que hoy está frenado por la justicia laboral y que advierten en el gobierno, atención con esto que también es novedoso, para el gobierno ese DNU está inoperativo y nadie está demasiado interesado en insistirle a la Corte Suprema para que lo active. ¿Por qué? Porque entendiendo que la moneda está en el aire del DNU, lo que prefieren el gobierno es avanzar por consenso o en una instancia de diálogo social con esto otro que estamos contando ahora, que es la reforma laboral fase 2. Decíamos, tiene algunos puntos del DNU, pero también tiene algunos puntos que remiten directamente a los 90, hoy que estamos hablando de la vuelta de la CIDE de los 90, etcétera, etcétera. Entre otros puntos está, por ejemplo, la vuelta de los tickets de comida. Sí. Algo que en la realidad ya está sucediendo. El pago en especias. ¿Vos sabés qué es eso? Por supuesto. Pues sos muy joven. Soy economista. Lo estudiaste en los libros de historia. Pero no llegaste a cobrar en ticket. ¿Llegaste a cobrar, mi papá? Sí. Nosotros nosotros la semana pasada hablamos con gente del radio y televisión de la Universidad de Córdoba, que no les están pagando los sueldos y que parte de la oferta fue, bueno, hicimos un acuerdo con el hipermercado para que les den vales. ¿Cómo se llama el hipermercado? Esa es la mejor parte de la historia. ¿Cómo se llama el hipermercado? A ver. Libertad. Ah, excelente. Dan vales de libertad. Hubiera jurado el anónimo. Para los que son jóvenes, nosotros cuando empezamos a trabajar, o por lo menos yo, te pagaban parte del sueldo a veces con tickets que valían, podías ir a canjearlo en algunos, no en todos. En restaurantes y en supermercados. Estaba ticket canasta y ticket restaurante. Ticket restaurante era por el almuerzo. Ticket de nafta, luncheon tickets. Luncheon tickets. Son distintos, digamos. Había mucha denominación, había proliferado todo un negocio de la intermediación. Era espectacular. Que era básicamente aplicarle a los sueldos un extra para evitar salarios que al ser no remunerativo generan un costo mucho menor. No, y que además en un contexto donde no había plata por la convertibilidad era la forma de resolver las necesidades de las personas. Son todos los ítems que forman parte del denominado artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula todas los pagos no dinerarios o no remunerativos
en especies, que pueden tener formas tales como los tickets de alimentación, pero también están dentro de este rubro ítems como la cobertura de la prepaga, si te cubren un gimnasio. ¿En cualquier si momento te van a dar pagan- crédito en Mercado Libre? Es que no... Ojo, sorprenda. Y no te Creo sorprenda que el creo primero le para acabas de darte dar una gran crédito- idea, Galperín. No, y que no te sorprenda que el primero de darte crédito en Mercado Libre sea Mercado Libre. Es la Exacto. forestal. Estamos volviendo a la forestal. ¿No? Era la forestal, para aquellos que no conocen, era una explotación maderera enorme, que eran los dueños de la mitad del norte argentino, y que a los que trabajaban allí les pagaban con vales que solamente podían usar En en la los defensa de la almacenes de la forestal. forestal. Entonces le compraban la comida a sus propios patrones. Bueno, estamos a A esto un de que artículo de Galperín- reglamentación de que eso vuelva a ser legal en la Argentina. Bueno, los tickets de comida son un ítem que es probablemente el ejemplo más paradigmático de algunos de los puntos que quieren reanudarse o quieren volver a implementarse en la Argentina. Vamos a recordar también que los tickets de comida dejaron de poder aplicarse como parte del salario de los trabajadores en la derogación que se promovió en el año 2007. En aquel momento encabezaba la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, que había llevado al debate en el Congreso una cámara oculta donde empresarios de los tickets de comida le ofrecían una coima de 20 palos verdes a su hijo Mariano Recalde, hoy senador de la Nación. Pasó medio a la historia ese tema. Sí, Quedó medio en el olvido, pero es bueno recordarlo. 20 palos verdes le habían ofrecido a Mariano Recalde, que fue el que muy joven en aquel 10 entonces. veces el patrimonio de Caputo. No. Ey. Es un lindo Caputo se cálculo. tendría que haber dedicado. Es a un lindo hacer cálculo. lobby A por los mí tickets no se me canasta. hubiera ocurrido. A Un partir de montón ese le momento- ofrecían, porque si el Messi de las finanzas tiene un patrimonio de 2 palos y le ofrecían 20 palos a Recalde. A partir de ese momento lo que se hizo fue establecer un mecanismo gradual de incorporación de los valores de los tickets que se pagaban todos los meses para que volvieran a formar parte del salario y delimitaron mucho más claramente lo que podía utilizarse como ítem no remunerativo e ítems remunerativos. ¿De qué se trata ahora? Bueno, de que a través de una ley se les permita a las empresas ofrecer beneficios no remunerativos que engrosen el ingreso de los trabajadores sin engrosar los costos del empleador. Pero no es el único punto. También está dentro de esta iniciativa que quiere llevar el gobierno la posibilidad de... hay un concepto que se llama irrenunciabilidad de los derechos, es decir, que hace a la progresividad de la normativa laboral en la Argentina. Es Ningún decir, acuerdo entre un trabajador y un empleador puede vulnerar ninguna de las garantías que establece la ley, sí, digamos. básicamente vos tenés la ley de contrato de trabajo, que es el piso de derechos para todos los trabajadores argentinos. Hay salvedades, los estatutos especiales, como el del peón rural, el estatuto del personal doméstico y demás. Pero el piso de derecho para todos los trabajadores argentinos debe ser siempre y en todo momento la ley de contrato de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo solo pueden superar la ley de contrato de trabajo. Es decir, el piso de cada uno de los convenios es la ley de contrato de trabajo, entonces cada sindicato va y negocia con qué referencia, la ley de contrato de trabajo. Es decir, vos no podés ofrecer como empresario condiciones peores en un convenio que en la ley de contrato de trabajo. Eso es la base de la progresividad de los derechos, y para sostener esta progresividad existe el principio de irrenunciabilidad de esos derechos. Es decir, vos individualmente no podés perforar ese piso de derechos que obtuviste, que tenés por la legislación de la ley de contrato de trabajo y menos por el convenio colectivo. Bueno, ¿qué quiere hacer el gobierno? Que individualmente, con la anuencia del sindicato de cada actividad, se pueda perforar el piso de derechos, porque se entiende en esta ola libertaria que cada trabajador tiene que tener la libertad de renunciar a determinadas prerrogativas para conseguir otras cosas. Por ejemplo, La perdón que libertad de utilice ser el esclavo. término, perdón que utilice el término palo y zanahoria. Bueno, vos querés trabajar desde tu casa o querés trabajar menos días a la semana, aceptás perforar el piso convencional que establece tu actividad.
o, no sé, querés elegir, entre comillas, modificar el esquema de horario laboral, podés hacerlo mediante un convenio específico. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es, no el riesgo, digamos, qué es lo que sucede históricamente? Que no existe la voluntariedad detrás de estas decisiones, sino que lo que son espacios, primero de necesidad individual, pero también espacios a donde incide el empleador para presionar a un trabajador y decir, mira, es esto la calle. Pero además, Tan simple como recordemos eso. que nosotros en los últimos años, incluso con algunas oscilaciones durante el gobierno de Macri, nos acostumbramos a vivir en una economía de casi pleno empleo. Y la dinámica de toda la economía y de todo el mercado laboral, cuando la economía funciona con casi pleno empleo, es muy distinta que cuando empieza a haber un desempleo de 2 cifras, que es lo que vamos a ver en los próximos meses. Porque cuando la gente no tiene trabajo, acepta cualquier cosa con tal de Van a tener trabajo. descubrir el concepto de ejército de reserva. Chicos, bienvenidos al marxismo. Te cuento otro punto que me parece que va a ser clave en esta etapa cuando empiece a prosperar, porque este debate, ya te digo, es inminente. ¿Querés despedirte de otra cosa, Ari? No. ¿Querés decirle chau a algo? Te pido. ¿A qué? Decirle chau a la jornada laboral de 8 horas. ¿La vamos a bajar? Como se estaba viene la de discutiendo hasta 4 el año horas. Muy bien, 4 vamos. días, 4 horas. Spoiler, no. Sí, de lunes a jueves De de lunes 6 a jueves. horas. Espectacular. Bueno, ese 4. debate sí estuvo presente el año 4 pasado horas, en el Congreso de la Nación. Y En fue el el Congreso- propio Julio Cordero. En el Congreso se discutió la reducción de la jornada laboral y como miembro informante por la Unión Industrial Argentina estuvo el actual secretario de Trabajo que dijo básicamente, ¿para qué quieren trabajar menos? Afuera, ¿Qué ¿qué tienen hay que afuera? hacer? ¿Qué es Vida, lo que tienen amigo, que vida hacer, ahí afuera. Además de trabajar. Bueno, Qué Vagos. triste, ¿no? Debe ser la Parte vida de de- si Cordero. fuera algo feo. Parte Tremendo. del equipo de Capital Humano, que integra, entre otros, Julio Cordero, está preparando dentro de esta reforma laboral de segunda generación la posibilidad de la ampliación de la jornada laboral. Insisto, hoy la ley de jornada laboral en la Argentina establece que no se puede trabajar más de 8 horas por día y 48 horas semanales. Sí. Con las salvedades de algunos estatutos, de algunos convenios que implican un trabajo grupal, un trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que genera una nueva instancia, pero son convenios, insisto, específicos. ¿Qué dice la iniciativa que está trabajando hoy el gobierno? Bueno, si hay que trabajar más horas y si se pueden trabajar 12 horas, que en todo caso se compensen de otra manera. Es decir, vos no podés trabajar más de 8 horas, aunque si lo haces, ¿qué es lo que sucede? Te tienen que pagar horas extras, las horas extras se pagan al doble. Así es. Bueno, no, la idea es que esas horas supletorias, esas horas extra, Se pasen compensen. a formar parte de una compensación. Laburá Lo que hoy se- 12 horas y mañana laburás 4. Lo que se conoce como banco de horas. Así es. Que se quiso aplicar en el decreto de necesidad de urgencia 70/23, no prosperó porque lo frenó la justicia, pero está en los planes del gobierno volver a aplicarlo. Es decir, bueno, podemos trabajar 12 horas porque, no sé, fuiste a un campo petrolero y en lugar de volver a tu casa te conviene quedarte. El ejemplo que me daba ayer un funcionario era, eventualmente te conviene quedarte a dormir en un container. Bueno, quedate a dormir en el container, al día siguiente trabajás otras 12 horas y después descansás una semana entera. O ves a tu familia. La noción hoy es esa. Volver a los postulados centrales del DNU. Y hay, de nuevo, perdón la autorreferencialidad, Confer, hay una zanahoria que es la reglamentación de los aspectos laborales de la ley bases. Porque ahí es donde hoy se están discutiendo puntos tales como la penalización que se incluyó en la ley bases a los bloqueos de las empresas. Ahí se está reglamentando también la figura del trabajador colaborador, esta figura que, como dicen los abogados especializados, deslaboraliza al trabajador y lo convierte casi en primus inter pares. Es decir, hay un monotributista que toma a otros 3 monotributistas y trabajan juntos en un emprendimiento. El temor de los especialistas es que esto se convierta en una legalización del fraude laboral. Y sí. ¿Sí? Donde el kiosquero tome a 3 dependientes que tengan un régimen laboral clásico de la ley de contrato de trabajo, pero que no tengan la relación de dependencia a la que se obliga a un empleador. La morigeración de esos aspectos, por ejemplo, esto de los bloqueos, hoy por hoy la ley bases establece que cualquier persona que
a juicio del empleador bloquea una unidad productiva, no que la bloquea efectivamente, sino estaba pasando, no sé, detuvo su tarea, entonces alguien no pudo continuar con la tarea, entonces el empleador considera que propició un bloqueo. Hoy por hoy el empleador lo puede despedir con causa a esa persona. Bueno, lo que ofrece el equipo de trabajo a la CGT como parte de este ida y vuelta para generar una discusión de una reforma laboral de segunda generación es, bueno, vamos a establecer los criterios por los cuales vamos a establecer, por ejemplo, una instancia de intermediación, donde no sea un despido directo, donde pueda haber una intimación previa a ese trabajador. Es decir, migajas. Bueno, son ítems. Claro, te iba a preguntar eso. ¿En qué anda la CGT? Negociando eso. El jueves no se juntan. Sí, está reuniéndose pasado mañana. Sí. El Consejo Directivo. Una reunión, hacía muchísimos meses que no se reunía el Consejo Directivo de la CGT. Entiendo que también es oportuna esta información porque va a servir de insumo. La CGT, su última actividad institucional fue reunirse justamente con Julio Cordero la semana pasada para avanzar en los criterios de reglamentación de la ley bases, y este jueves se va a reunir su consejo directivo. Como siempre hay varias vertientes, está la que plantea que hay que negociar hasta el final con el gobierno para tratar de morigerar lo más posible los puntos más críticos de la ley bases, que incluyen sobre todo la figura del trabajador colaborador, que incluyen el tema de los bloqueos. En algún momento se llegó a pensar desde la CGT que también se iba a poder morigerar el peso del impuesto a las ganancias. Spoiler, no sucedió. Pero no sucedió nada. Claro. Bueno, el gobierno lo prometió. Sí. El gobierno en estas negociaciones que tuvo la semana pasada dijo, muchachos, tranquilos que puede ser que movamos el Ayer piso hablamos de ganancias. Con Pablo Moyano. Pablo sí, Moyano, les ¿no? dijo. Claro. Yo no me voy a sentar ahí porque nos van a cagar y fue Claro. lo que pasó. O sea, el jueves van a la reunión Palazzo, Moyano, es más, todos los que quieren ir un poquito más adelante. Frente a... Sí, el consejo, cambiar la el estrategia, consejo por lo directivo menos. ya no es la mesa chica de conducción, la mesa chica que es la que toma las decisiones cotidianas. El consejo directivo tiene un carácter más asambleario, Sí. donde cada opinión vale uno y todos en general se pronuncian. Habrá que ver en las últimas reuniones plenarias, no ya de consejo directivo, pero sí en las últimas reuniones plenarias, nadie apostaba y nadie propiciaba un paro nacional, por ejemplo. Acá sí hubo malestar conforme avanzaron las semanas, que quizás haya generado algún caldo de cultivo. Para mí es una incertidumbre todavía que vaya a suceder el jueves. Me parece que a la luz de, punto número 1, el gobierno avanzó sobre el impuesto a las ganancias tal cual estaba planteado en la ley base sin prestarle la menor atención a los reclamos de los gremios. Punto número 2, está esta reforma laboral de segunda generación en preparación. Me parece que hay un cambio de escenario que va a tener que ser analizado el jueves por la CGT. Muy bien, estaremos atentos. Antes de irnos, Cande, contanos un poco porque Milei llegó al Financial Times. No llegó Milei, que ya venía siendo monitoreado hace tiempo, pero la desconfianza en Milei. Esta vez no lo retuiteó él, porque No. leyó el título y no le gustó. Salió en el Financial Times, que es un diario muy conocido por el mercado financiero, esta idea de, bueno, se terminó la luna de miel, de honeymoon ends, y los inversores empiezan a cuestionar el plan económico. Es interesante que venga en este contexto, lo venimos charlando en los pases, porque hay un cambio en cómo se paraba el mercado financiero hasta mediados de mayo y cómo se para ahora. Antes se pensaba, bueno, el gobierno va adelante del mercado financiero y ahora la realidad es que el mercado parece ir adelante y el gobierno va tratando de emparchar un poco la situación detrás. Y hay otro gráfico que me parece que muestra bien el porqué de este título, que tiene que ver con el riesgo país y la brecha cambiaria, y es cómo se dividen, cómo se divorcian. Voy a seguir con las metáforas de casamiento, porque no sé, al mercado le gusta eso. Cómo se divorcian la brecha entre la brecha cambiaria, y el riesgo país. El riesgo país es la línea gris, la que está siempre por encima de la brecha cambiaria, que es entre el dólar oficial y el contado con liquidación, y vemos en el último tiempo que el riesgo país se va justamente para arriba y la brecha cambiaria se va para abajo. Esto tiene que ver con un banco central justamente que interviene en esa brecha cambiaria, o sea que la baja artificialmente, pero que esa baja de la brecha cambiaria, o sea esos dólares de las reservas
reservas que están poniendo en el mercado para bajar la brecha cambiaria no convence a los inversores que aumentan el riesgo país, o sea que solo le van a prestar plata a Argentina más cara en una tasa que hace que sea efectivamente imposible que Argentina acceda al crédito internacional. A no ser que le entreguemos el oro. Bueno, el oro ya viajó. Ya viajó. No, y hay otros dichos también con esto, porque el repo parecía que ya estaba dado, ¿no? En la entrevista que tuvo Milei en la charla que tuvo Milei con Fantino, parecía que estaba ya consolidado ese repo, ese contrato, y ahora parece que están negociando recién el repo. Entonces hay muchas contradicciones que en el mundo financiero las incertidumbres son riesgo, entonces no son bien leídas. Ayer pregunté un poco por lo del oro, porque hay varias cosas. Primero, que el gobierno no respondió ni cuánto oro ni para qué lo usó. Eso es una irregularidad tremenda. Otra de Caputo. No, el oro no está en su declaración jurada, pero debería... No, porque el oro no es de él. Exacto, lo cual es más problemático, porque con la de él la esconde, el oro de los demás no sé qué va a hacer. Pero lo maneja como si fuera de él, ¿no? Lo saca en secreto, no dice sí, para qué. De vuelta, creo que vos lo contabas, digamos, no es una operatoria que no se haya hecho nunca. En general se hace cuando hay problemas o más a final de gobierno. Estos terminan haciendo todo antes porque les explota todo antes. Pero en general tiene que quedar claro qué es y para qué, qué sé yo. La gran pregunta es si eso es embargable o no es embargable. Por lo que averiguó ayer, eso entra dentro de la legislación del país a donde esté. Entonces, si el oro, ¿sabemos a dónde fue el oro? Inglaterra. A Inglaterra. Bueno, si fue a Londres, entra dentro de las leyes de inmunidad soberana que tenga Inglaterra. Inglaterra, que es uno de los ejemplos que me daban ayer, tiene unas leyes de inmunidad soberana muy firmes, ¿sí? Que hace que una reserva de un país no se puede embargar según la ley inglesa. Eso es porque el Banco de Londres tiene reservas de muchísimos países de todo el planeta. Exacto. O sea, que algún fondo buitre puede intentar, como intentaron con la fragata, embargarlo, puede intentarlo. Es muy probable que la justicia inglesa le diga, no, mire, esto no. Que eso te genera un quilombo, te genera, ¿por qué? Porque el título, si un fondo buitre mañana lo intenta, Milei va a decir, miren, los fondos buitre vienen, algo les tengo que dar. Entonces, hasta le puede funcionar como una maniobra de excusa para ir y pagar. Pero no debería la justicia, y en general no creo que pase, te haré un factor eso. Más. ¿Qué? O hay un antecedente reciente de Inglaterra pasando por arriba de esas leyes y embargando efectivamente reservas de un banco central de otro país por motivos geopolíticos, Rusia. El Banco de Londres congeló todos los activos rusos, incluyendo los soberanos que había por cuestiones geopolíticas. Entiendo que Argentina está muy lejos de eso. Antes que eso vino Venezuela, ¿eh? O sea, no es la el oro primera. venezolano, donde reconocieron a Guaidó, y entonces le quitaron el poder de acudir a esas reservas al gobierno oficial. Sí, obvio, siempre es un riesgo que salga en tu país. Cuando la plata está acá, no hay forma de que la toquen. Cuando la plata Perdón está que suene afuera, patrotero, che, pero a nadie le hace ruido dejarle a Inglaterra, que es un país que tuvimos en guerra hace 40 años, las reservas... Que sigue ocupando parte del territorio argentino. No, yo estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos, pero quería sumar esta información por esto, porque se rige bajo las leyes de Inglaterra, o si hubiera ido a Basilea de Suiza, o si hubiera ido a Estados Unidos. Las de Estados Unidos, que tienen leyes de inmunidad soberana muy fuertes. Pero que básicamente ningún país que se precie de serio cede legislación. Es decir, claro. ¿qué país acepta? Es decir, ¿solo Argentina o qué sé yo, otro país que se asume bananero pone toda la legislación al servicio de, en su momento, no sé, fue el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial, o los países a donde van a parar las reservas de Argentina? En honor a Murano, es triste. ¿Cuándo vuelve Murano, che? En honor a Murano, el jueves. seamos buenos entre nosotros. Eso es Martínez de Hoz por un lado y Menem sobre todo por el otro, con los tratados de protección de inversiones. Ningún gobierno posterior a Menem modificó los tratados de protección de inversiones de Menem. Por muchas razones, en general porque esos tratados, cuando los das de baja, siguen vigentes durante un tiempo, y eso lo cobraría un futuro gobierno que no es el tuyo, y el futuro gobierno lo puede volver a revertir lo que vos hagas. Ahora, nadie lo intentó. Y es uno de los grandes temas de deudas pendientes. Yo insisto, cuando sos gobierno tenés un montón de quilombos, pero que es un quilombo grande. La Argentina es el país récord de muchas cosas. Es el país más ganador en selección de fútbol en los últimos 50 años. También es el país que más juicios en el CIADI ha tenido en los últimos 50 años. No hay país africano
Mirá que, digo, los africanos no es despectivo, tienen un montón de quilombos. Mirá que si no te va a llamar No, pero Mbappé. tienen guerras, tienen quilombos internos, tienen guerras civiles, tienen un montón de quilombos que les generan problemas legales con las inversiones que tienen en sus países. O sea, por eso nombro a África como un país de recursos naturales en conflicto y que tiene muchos juicios en el CIADI. Ninguno de esos países tiene tanto juicio como la Argentina. ¿Por qué? Por los tratados de Menem y porque además privatizamos todo. Entonces cada vez que volvés a cambiar eso, y ningún gobierno, insisto con esto, lo intentó cambiar. Digo, es parte de la agenda del 11 de diciembre del 2027 dar de baja esos tratados. Y Pani alertó anoche sumó la preocupación de los fondos estos que van a depositar en Nueva York, supuestamente para que cobren los que tienen bonos en enero. Dijo que esos fondos depositados en Nueva York, la tuya está. Tranquilamente podrían ser objeto de embargo también, si el fondo Bruford es el que está con el tema YPF, ¿no? Si se lo pide a la jueza. También se rige bajo las leyes de inmunidad soberana yanquis. También la otra discusión, y esta es la que se viene, perdón, nos pasamos de tiempo, pero bueno, se viene estamos todos esperando, por lo menos yo, el fallo, bueno, deberían estar todos esperando el fallo de la jueza Loreta Presca. Por YPF. Por YPF, porque los fondos buitre piden que la Argentina venda las acciones, que el Estado argentino le pague con las acciones que tiene en YPF el juicio que supuestamente ganaron. Todavía no lo ganaron, no es una sentencia firme, y estamos esperando que la jueza Presca diga sí o no. Sí. Cuando piden las acciones, piden la empresa llave en mano, básicamente, porque... El 51%. Claro, bueno, pero a lo que voy es que el valor de lo que reclaman es más de lo que valen las acciones de la empresa. Está ahí empatado, depende del día bursátil, pero sí, reclaman 16.000 millones de dólares. YPF, no sé ahora, pero andaba por ahí, andaba por a lo que ves que no es que están pidiendo un 2%, un 3%, no, se quieren quedar con la empresa. No, la ley de expropiación de YPF dice que cualquier venta de acciones tiene que pasar por el Congreso. Es más, dice que tiene que votarlo 2/3 del Congreso, lo cual es una discusión, porque una ley que se vota por mayoría simple, algunos te dicen que no puede imponer una mayoría calificada para... Y en todo caso después... una segunda ley podría revertirlo. Claro. Con mayoría simple cambiás el artículo y volvés a votarlo con la misma mayoría Más simple. allá de eso, sí o sí tiene que pasar por el Congreso, y hay mucha expectativa sobre eso porque es mucha plata y es YPF. O sea, y es vaca muerta. Es YPF, vaca muerta, el petróleo, el GNL, o sea, el Palermo hay, que puedo Toda seguir la largo. discusión, por ejemplo, que se está dando ahora de Bahía Blanca sí o no, Río Negro sí o no, dejaría de tener sentido porque todo eso pasaría a ser de Bruford. Que ni siquiera son los que habían tenido el problema originalmente, sino que compraron el derecho a litigar. Claro, no, en el fondo están los Eskenazi, el fondo y otros fondos buitre. Pero ese es otro de los fallos que está ahí dando vuelta, aparte del oro y todo eso. Es mucho más que el oro. Lo que Sí, está en juego muchísimo ahí. más que el oro. Así que, atención. ¿Qué? ¿Nos vamos? No, estamos, sí, ¿no? Estamos. Ya tenemos dos. Alguien trajo un chisme, ¿no? Bueno, mañana le voy a dar un chisme. No, porque tengo que terminar de chequearlo. Ayer dijeron... Ustedes me dirán, es un chisme, no se chequean. No, bueno, pero acá chequeamos sí se hasta los chequea, chismes. ¿Cómo vas a chequear un chisme? Se No, chequea. acá chequeamos hasta Chisme, los la chismes. esencia del chisme que no está chequeado. Mañana te traigo el chisme. No, quédate tranquilo. Chisme chequeado. Pero lo de Yuyito ya lo dijeron ayer, ¿eh? Lo de Yuyito ya está. Lo de Yuyito está. ¿Otra? No, no tiene que ver con eso. ¿Está vinculado a Yuyito? No tiene nada que ver con Mirá eso. mañana, Yo Ari. no quiero hablar de chisme, pero estoy leyendo un poco del foro de debate en YouTube y se habla mucho de una cámara oculta a... ¿A quién? Lemoyne, sí, no sé. ¿Sí? No lo vi. ¿Cuál es? Sí, también lo Iba a leí, decir pero- a una legisladora, pero Ah, la no verdad sé, que no sé. me pareció, bueno. ¿Con Conan? Ah, no. Conan. Bueno, no. ¿Qué Conan. pasa? ¿Qué pasa? Conan. Pará, se está riendo, yo le decía un chiste. No lo sé, no lo sé. Ok, bueno. Pero hay algo parece... Había saltado algo durante la campaña, me acuerdo. Yo la pregunta que me hago es cómo no salta todos los días. Viene a ofrecerle, sí. Sí, Yo sí, me unos imagino que fondos. no sé cómo no salta todos los días algo, pero bueno, qué sé yo, con la gente con la que se trata, es decir, un carpetazo sería verla laburando de 9 a Sí, 4, absolutamente, qué sé yo. porque yo supongo que de su época pasada debe tener millones de videos y se dedicaba, era eso, se disfrazaba y hacía cosas. Cosplayer. Pero eso claro. no es un carpetazo disfrazarse. Por eso, no. Ya vamos a ni que encontrar haga fotos de como- Para los ustedes. libertarios nada es carpetazo. Es decir, por eso carpetazo es Ella se dedicaba a un eso, laburo terminó de 9 a 15. diputada porque, bueno, por las circunstancias. En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado en Che, este ustedes que pase. vivieron esa época, ¿había también tongo con los tickets canaste? ¿Eso ahí? ¿Cómo ¿Ustedes que tongo? manejaban?
¿Qué tal? Mirá la que... No, lo que sí, Te lo lo cambiaban que por sí, guita, uno, menos. me acuerdo haber agarrado cualquier cosa. Agarrabas ticket nafta sin tener auto. Decía, bueno, lo cambio por cualquier No, cosa. había mercado negro, Ibas a tu claramente. viejo y decís, dame algo. Claramente había, Sí. había mercado negro, ¿Podías había, pagar el telo con había los tickets? reventa, había, es decir, vos tenías que pasar por un local. El local, si la puerta vidriada tenía cuáles eran los tickets que aceptaban, verdad. vos pasabas y pagabas con eso, sea cual fuese el rubro, digamos, porque había algunos Claro. que... Acá dicen que el telo margen. aceptaba tickets canasta. Igual es interesante, para cerrar, lo que demarcaba Cande, si se usaban los tickets canasta y si Sí. se usaban después los patacones, el copy y todo eso, Total. era porque había una decisión política de no emitir más pesos, que es lo mismo que está haciendo este gobierno. Y por Es eso una necesita manera- que vuelvan los tickets de canasta. Y es plata de primera y plata de segunda. Claro. La gente que tiene un buen trabajo, los ejecutivos, los banqueros, todo eso, van a tener su platita de primera y el resto va a tener su platita de segunda, que son Para hacer, papelitos. es decir, el que Te la tiene buena redoblo guita la hace encima. dólares y el Porque otro... encima el que puede comprar CCL lo compra barato porque se lo vende Así es. el Banco Central Perdón, y el otro tiene ticket de canasta. Lo tomamos con un poco de humor porque ya vivimos esto. Ojalá que no pase. Y mirá, ¿qué onda los tickets canastas, Zayat? ¡No! ¡Zayat! Y tu jefe te decía, Bueno. mira, plata no tengo, tengo dos Sí, ahora va a talones de contar. ticket nafta y dame eso. Dame eso, aprendí dame lo lo que que era un bono sea. con un A mí patacón. me pasó igual sin tickets. Yo me acuerdo de una radio donde trabajábamos con el Tano que subíamos al tercer piso. ¿Qué hay? Y me acuerdo una vez nos dijo, tengo 1.000 pesos, nos dijo. No, Y era como nos mirábamos y ¿qué hacemos? Si se lo aceptamos nos estamos arrastrando cuál aceptar esta situación. Pero por el otro lado eran 1.000 pesos. y dámelo. Total, yo sé que no te Igual la época de yo sé que no te voy a cobrar nunca. patacones y Sí. Secacor. todos los... Boconcha, Sí. Bogarcha. Sí, todo eso. ¿En serio? Era cualquier Bueno. cosa. Bono de convergencia del Chaco y bono garantía del Chaco. Es verdad, es verdad. Boconcha y Bogarcha. Había Es todo eso. 100% real. Gente, ya está Alfredo Zayat, en La un nueva minutito obra. vamos a estar hablando con él. La nueva obra de Carlos Paz. Sí, bueno, más o menos, ¿eh? Yuyito. Nosotros nos reencontramos mañana en el pase a las 10 de la mañana. Ahora venimos con Alfredo Zayat para entender lo que está pasando en la economía, para profundizar un poco más en esos temas. Tenemos notas, tenemos humor, tenemos todo lo que están acostumbrados, como cada día acá en el Destape, hasta la 1. Bueno, que tengan una excelente jornada. Cande, Ari, Fer, Mariano. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Chau, chau. Adiós.